Hoy nos metemos de lleno en un tema que es a la vez fascinante y muy técnico, la iridología. Y para no perdernos, vamos a enfocar la mirada, nunca mejor dicho, en un solo órgano. Pero, ¿qué órgano? El hígado. La base de nuestra charla es un análisis súper detallado de la Facultad de Iridología que se pregunta justamente eso. ¿Se puede ver la salud del hígado en el iris? Nuestra misión hoy es, desentrañar un poco cómo piensa esta disciplina. ¿Qué es exactamente lo que busca un iridólogo cuando mira un ojo? ¿Cómo se supone que hay que interpretar esas señales? Y sobre todo, ¿cuáles son los límites que esta práctica se marca a sí misma? Partimos de algo que ya sabemos todos. El hígado es el laboratorio químico más alucinante que tenemos dentro. Totalmente. Y para que nos hagamos una idea de la escala, el documento nos recuerda que el hígado se encarga de más de 500 funciones vitales. No es solo el filtro que nos limpia, ¿sabes? Por ejemplo, una de sus tareas menos conocidas pero absolutamente crucial es convertir la hormona tiroidea T4 en T3. Que es la forma activa la que de verdad usa el cuerpo. Justo. O la producción de albúmina, esa proteína esencial que transporta de todo por la sangre y mantiene el equilibrio de los fluidos. Si el hígado no está fino, es como si la logística del cuerpo entero se viniera abajo. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El texto introduce un concepto que, te lo digo en serio, me ha volado la cabeza. La red panhepática. Suena potente, ¿verdad? Suena a ciencia ficción. Espera un momento. Red panhepática. ¿Me estás diciendo que el hígado tiene una especie de red social interna con el resto de los órganos? Has dado en el clavo. Y lo bueno es que no es una metáfora. El artículo lo describe como un sistema de comunicación real y físico. El hígado habla con el intestino, el páncreas, el cerebro, el corazón, la piel, con casi todo. ¿Y cómo lo hace? Pues de dos maneras, enviando mensajes químicos a través de la sangre, metabolitos y unas proteínas llamadas hepatocinas, y también mediante señales nerviosas directas. Es el gran director de orquesta del cuerpo, y cuando se desafina, la música entera suena mal. O sea que un problema que parece estar en el riñón o incluso en la piel podría tener su origen en una conversación que el hígado no está gestionando bien. Exactamente. El documento lo conecta de forma directa. Cuando esta red se desequilibra, se asocia con la aparición de enfermedades cardiometabólicas, problemas renales e incluso disfunciones sexuales. Entender que el cuerpo no son piezas sueltas, sino esta red interconectada, es fundamental para pillar la perspectiva desde la que la iridología mira el hígado. Y claro, si es tan importante, hay que saber qué lo pone en riesgo. El artículo insiste en algo que a veces olvidamos. No todo es el alcohol. Así es. De hecho, se centra en una lista de factores no alcohólicos que pueden ser muy dañinos. Menciona cosas que a lo mejor no se nos ocurrirían, como transfusiones de sangre. Sobre todo las antiguas, ¿no? Eso es. Estequionentes si fueron antes del 92, cuando los controles eran distintos. También habla de tatuajes o piercings si no se hacen con todas las garantías. O el uso continuado de ciertos medicamentos, incluso algunos que compramos sin receta. Y, por supuesto, la exposición a toxinas ambientales, ya sea en el trabajo o en casa. Es un recordatorio de que el hígado está en primera línea de batalla contra todo lo que entra en nuestro sistema. Entiendo la teoría de la red y los factores de riesgo, pero sigo sin ver la conexión. ¿Cómo demonios viaja la salud de mi hígado hasta mi ojo para dejar una marca? Es que ahí es donde me pierdo. Esa es la pregunta del millón, y es el núcleo de lo que propone la iridología. Pero antes de entrar en el cómo, el autor del estudio deja una cosa clarísima, es muy tajante en esto. La iridología no diagnostica enfermedades. Ah, vale. Un iridólogo no te va a decir tienes cirrosis o ve un cáncer de hígado. Sería una irresponsabilidad. El objetivo es otro completamente distinto. ¿Y cuál es? Identificar lo que llaman zonas de riesgo o una disfunción hepática a nivel general. Es un enfoque más naturopático, centrado en la prevención. Es como si, en lugar de esperar a que salte la alarma de incendios, buscaran donde hay una acumulación de material inflamable. Vale, me queda claro. No es diagnóstico, es detección de riesgos. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo encuentran esa zona inflamable? ¿Usan mapas? Como si el iris fuera un atlas del cuerpo. El artículo describe dos sistemas principales. A ver, mapas. Es como si el iris fuera un plano de la ciudad y el hígado tuviera su propio barrio. Justo, es una analogía perfecta. El mapa más clásico, el de Siegfried Ritzi, divide el iris como si fuera la esfera de un reloj. Vale, entiendo. Con las horas y todo eso. Eso es. En el ojo derecho, por ejemplo, el barrio del hígado estaría en dos zonas de la mitad inferior, más o menos donde estarían las 4 y las 7.
Y en el izquierdo cambiará, imagino. Sí, en el izquierdo las posiciones cambian un poco. No hace falta memorizar las horas exactas, lo importante es entender el concepto. Hay zonas muy concretas asignadas a cada órgano. ¿Y el otro sistema que mencionas? Es el de Daniel Elorrito, que habla de espacio-riesgo. Es una forma diferente de organizar ese mismo plano, pero el resultado es similar. En su sistema, al hígado le corresponde el espacio número 12. Son como dos guías de calle distintas para llegar al mismo sitio, entonces. Exacto. Bien, tenemos el plano y sabemos dónde está el barrio del hígado. Ahora, ¿qué buscan exactamente ahí? ¿Grafitis? ¿Edificios en ruinas? Me gusta esa analogía. Y si no buscan una sola cosa, como una mancha, el documento describe un lenguaje de signos completo, una semiótica en toda regla. O sea que no es mirar una foto y ya. Hay que saber leer un idioma específico. ¿Qué significa una línea aquí, una pequeña grieta en las fibras allá? O si el anillo que rodea la pupila está más marcado de lo normal. Exacto. Hablan de lagunas, que son como esas grietas que dices, pequeñas separaciones en el tejido del iris. Hablan de rayos solares, que son líneas que van desde la pupila hacia afuera. También se fijan en si las fibras del iris están más delgadas en esa zona, lo que podría sugerir una debilidad. Y muy importante, cualquier alteración en el collarete, que es ese anillo un poco irregular que todos tenemos alrededor de la pupila. Entendido. Es un lenguaje visual complejo. A veces, un hígado que no funciona bien no deja una señal en su propio barrio. ¿Ah, no? No. En su lugar aparecen manchas marrones en los barrios de otros órganos. No me digas. Es como si el problema de un barrio estuviera causando problemas de basura en el otro lado de la ciudad. Precisamente. Es la manifestación visual de esa red interconectada. Es como si el hígado, sobrecargado, estuviera exportando su desequilibrio a otros sistemas, y el iris, según esta teoría, lo reflejara. La verdad es que es una idea muy potente. Pasemos del mapa a la vida real. El documento trae ejemplos concretos, ¿no? Veamos cómo se aplica todo esto en la práctica. ¿Sí? Vamos a ello. Analiza primero dos casos de esteatosis hepática, lo que todos conocemos como hígado graso. Y es interesante porque muestra cómo los signos pueden ser completamente diferentes. El primer caso es un hombre de 36 años, su iris muestra algunas de estas señales en la zona del hígado. Pero el segundo caso, una médica jubilada de 63 años, también con hígado graso y colesterol, es más complejo. ¿Qué se ve en su iris? Además de la afectación en la zona hepática, el iridólogo detecta una mancha muy específica en la parte superior del iris derecho. Según los mapas, esa zona no tiene nada que ver con el hígado. No, No, se asocia con la hipófisis. la hipófisis, la glándula que regula las hormonas. Qué raro, ¿no? A primera vista, sí. Pero el autor lo señala como un posible indicio de que el problema hepático de esta mujer tiene una fuerte conexión hormonal. De nuevo, no es un reflejo directo de grasa en el hígado, sino una pista sobre el desequilibrio sistémico que hay detrás. La red panhepática en acción. Eso mismo. Entiendo. No busca la foto del problema, sino el mapa de sus conexiones. ¿Y qué pasa con algo más agudo, como una hepatitis? Aquí el documento nos pone sobre la mesa 3 casos de hepatitis A, y son perfectos para entender que no hay una única señal para la misma etiqueta médica. El primer caso es una mujer de 48 años que pasó la enfermedad hace 20 años. ¿Y se le ve algo después de tanto tiempo? Pues en su iris derecho se observa una laguna, una de esas aperturas en las fibras, justo en la zona del hígado. Pero la interpretación que se ofrece es muy sutil. No se cree que sea la cicatriz de la infección pasada. Entonces, ¿qué es? La lectura que hacen es que esa laguna ya estaba ahí, que es una señal de una debilidad estructural del órgano probablemente hereditaria. ¿Cómo? Que fue esa debilidad la que lo hizo más vulnerable a la infección en primer lugar. Un momento, eso es un giro importante. ¿Me estás diciendo que una persona que superó una hepatitis hace 20 años podría no tener ninguna marca de la infección en sí? Eso es. Sino una señal de que su hígado ya era débil desde el principio. Es como ver el terreno donde hubo un incendio en lugar del incendio mismo. Has dado en el clavo. Esa es la interpretación que ofrece la fuente. No busca la cicatriz del evento, sino la cualidad del terreno que lo hizo posible. Es un cambio de perspectiva total. Varia. ¿Y el segundo caso? El segundo es una mujer de 56 años, con un historial más complicado. Adenoma de tiroides, hígado graso. Aquí, el signo principal que se destaca no es una laguna o una mancha concreta, sino una afectación más general, del collarete, ese anillo alrededor de la pupila. O sea, un signo más difuso.
Sí, apunta a un desequilibrio más sistémico, no tan localizado. Qué curioso. O sea, el primer caso es una grieta muy localizada. El segundo es algo más general, que afecta a toda la estructura central del iris. Misma enfermedad, dos dibujos completamente distintos. Esto empieza a parecerse más a un arte interpretativo que a una ciencia exacta. Y ahí tocas un punto clave que el propio artículo aborda. Pero espera, porque el tercer caso es el que realmente rompe los esquemas. El propio autor lo califica como el más revelador. A ver, sorpréndeme. Se trata de un hombre de 50 años que ha sufrido 2 episodios de hepatitis, una de tipo A, de niño, y otra provocada por fármacos muchos años después. En sus iris, la zona del hígado muestra lagunas claras, lo que se interpreta como una hipofunción, una debilidad de base en el órgano. Vale, hasta ahí normal. Hasta aquí todo normal, pero aquí viene lo increíble. La mancha microbiana, que en iridología se asocia a la presencia de virus, no está en la zona del hígado. No. ¿Y dónde está? Está en la zona refleja de la garganta. ¿Perdona? ¿En la garganta? ¿Y qué tiene que ver la garganta con el hígado? Esa es la pregunta que se hace el propio autor. No lo afirma con rotundidad, pero plantea la hipótesis. ¿Podría ser esto una manifestación directa de la red panhepática? Y para que no suene a una idea peregrina, apoya esta posibilidad citando investigaciones científicas publicadas en bases de datos como PubMed. O sea, ciencia convencional. Sí, que han encontrado vínculos entre ciertos virus, enfermedades de la tiroides, que está en la garganta, y las hepatitis. La reflexión que se hace es si la infección viral, aunque su campo de batalla principal fue el hígado, dejó una especie de memoria o tuvo un impacto sistémico que se refleja en el sistema inmunitario de la garganta. Que al fin y al cabo es una de las principales puertas de entrada de patógenos. Exacto. Es una idea compleja pero fascinante. Y me lleva directamente a la gran pregunta, la que seguro que mucha gente tiene en mente y que el propio texto formula sin rodeos. ¿Se puede ver el cáncer de hígado en la iridología? La respuesta que da el documento es un no rotundo. No es posible diagnosticar un cáncer mirando el iris. Afirmar algo así, insisten, sería una absoluta temeridad. Vale, eso queda muy claro. No es una herramienta de diagnóstico de cáncer. En absoluto. Sin embargo, lo que sí argumenta es que se pueden identificar factores de riesgo. Por ejemplo, menciona que las manchas oscuras y compactas que se asocian a un origen microbiano son una señal de alerta a vigilar. ¿Por qué? Porque la ciencia convencional ha demostrado sobradamente que los virus de la hepatitis crónica son un factor de riesgo conocido para acabar desarrollando un carcinoma hepatocelular. Ya entiendo. Así que, de nuevo, no se ve la enfermedad, pero sí se podría ver uno de los elementos que preparan el terreno para ella. Entiendo perfectamente la distinción. El enfoque no es diagnosticar lo que hay, sino señalar lo que podría llegar a ver si no se toman medidas. Es puramente preventivo. Esa es la conclusión principal de todo el análisis. Los signos iridológicos son indicadores, señales en el camino. Y como hemos visto, un mismo problema puede reflejarse de formas muy distintas. Y a veces... A veces ni se refleja. Exacto, a veces ni siquiera se refleja. El texto admite que, aunque sea raro, hay casos de patologías hepáticas confirmadas que no dejan ningún rastro visible en el iris. Por eso, el valor real de esta práctica, según la perspectiva que se nos presenta aquí, es su potencial para detectar una zona fisiológica en riesgo mucho antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Abriendo una ventana a la prevención temprana. Justo. Haciendo un resumen de este análisis tan técnico, la iridología, tal como la describe este documento, se nos presenta como una herramienta para leer desequilibrios y predisposiciones del sistema, no para poner etiquetas de enfermedades. Hemos visto esa idea de la red panhepática, esa increíble red de comunicaciones del hígado con todo el cuerpo, y la teoría de cómo esa red podría, en teoría, dejar sus huellas en los patrones del iris. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que me parece muy potente. Lo que sugiere este texto es algo profundo, que el iris podría ser un espejo no solo del estado actual de un órgano, sino también de su historia. Como esa hepatitis de hace 20 años. Y de sus debilidades de base, las hereditarias, como esa laguna del primer caso. Un mapa del presente, del pasado y de las tendencias de futuro, todo en uno. Justo. Así que la idea final a considerar es esta. Si el iris puede ser un reflejo de la historia y la predisposición de un órgano, ¿qué podría revelarnos sobre la compleja interacción entre nuestro pasado genético y biográfico y nuestra salud futura?
Y sobre todo, ¿qué información nos podría dar que los análisis clínicos convencionales, que se centran casi exclusivamente en una foto del presente, no pueden captar?